¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Martes 17 de marzo y les traigo una pequeña actualización en lo que se refiere a la fase 4, ¿no? Que es la fase en la que nos encontramos en este momento en Chile. Y también me parece que hay directrices interesantes que analizar para el resto de los países de Latinoamérica también, que seguramente es cosa de tiempo para que ingresen a esta fase también. Es por eso que el día de hoy les traigo esto que apareció en las últimas noticias, que es bastante bueno. De hecho, Camila Figueroa, ¿no? Habíamos traído ya un contenido que ella había reporteado de muy buena calidad. Así que ya tenemos cierta base de que esta información es bastante veraz. Me parece que al día de hoy lo más desafiante de hacer es filtrar la información, ¿no? Seguramente a ustedes, a mí y a todos nos está llegando un montón de información. Mucha de ella es falsa, ¿no? El tema, por ejemplo, estaban hablando de hacer gárgaras con sal, eso es falso, no sirve para nada. De que los gatos se pueden contagiar, de que los perros se pueden contagiar, eso también es falso, no tienen un peligro mayor que un objeto inanimado como una mesa. Y por lo tanto el principal desafío es filtrar la información y en ese sentido me quiero comprometer con ustedes de que toda la información que traigamos en este canal esté verificada, que tenga fuentes, que tenga respaldo y nos ayude también a saber qué hacer, no alarmarnos, sino saber qué es lo que podemos hacer, cómo ocuparnos efectivamente y disminuir los riesgos, que eso es lo que todos queremos, ¿no? Así que ese es el compromiso. De igual forma, si en algún momento cometo un error, porque todos nos podemos equivocar, vamos a hacer algún tipo de fe de ratas, vamos a mencionar en qué nos equivocamos y rectificar, ¿no? Ahora bien, lo que tengo acá, estoy bastante seguro de que está correcto. Esto lo reportea, como te cuento, Camila Figueroa y tenemos algunas citas importantes. Entonces, mira, el titular, especialistas en salud explican la fase 4 del, palabra que no puedo mencionar para que no me quiten este video, tú ya lo sabes. Se cierran las fronteras aéreas, marítimas y terrestres a partir de este miércoles, ¿cierto? A partir de mañana. Solo podrán entrar al país los chilenos y quienes tengan residencia permanente. De las 156 personas, ya puedes ver la palabra que está ahí, no la puedo decir, 5 están hospitalizadas, 3 de ellas con ventilación mecánica. Vale, esta noticia que puede sonar un poco alarmante, en verdad no lo es tanto. O sea, obviamente las personas que son familiares de estas personas que están hospitalizadas y que están complicadas, lo ven todo negro, ¿no? Evidentemente, uno también lo vería. Pero mira, de 156 personas, 5 están hospitalizadas y 3 de ellas con ventilación mecánica. O sea, los peores casos son 3 de 156. No tengo la información todavía de si estas personas pasaron por un trasplante reciente, están inmunodeprimidas, por alguna razón tienen alguna enfermedad preexistente que les pueda complicar no puedo decir esa palabra, el C de este virus, ¿no? O sea, pues esa palabra tampoco la podía decir, pero bueno, ya la dije. Se entiende, ¿no? O sea, hay que analizar caso a caso porque es muy probable que estas personas hayan tenido condiciones preexistentes o que se hayan visto complicadas por situaciones particulares, ¿vale? Eso es como para dar un poquito de tranquilidad, aunque ciertamente es algo que igualmente es indeseable. Nadie quiere que alguien esté hospitalizado. Vamos a leer esta noticia. Chile entró en la etapa 4 del CBE, palabra que no puedo decir. Aquella fase anunciada este lunes por el presidente Sebastián Piñera corresponde a la definición que realiza la Organización Mundial de la Salud, ¿cierto? Esto hay que tenerlo súper en claro, o sea, los gobiernos no son independientes en este respecto, los estados no son independientes en estas materias. Esto está monitoreado por la Organización Mundial de la Salud desde la fase cero. Ojo, la fase cero cuando no hay indicios de nada, igualmente la Organización Mundial de la Salud les entrega estos folletos, les entrega estas recomendaciones a los estados del mundo y luego cuando comienza la fase uno, de inmediato toman contacto con los estados y con los diferentes países para darle directrices, para entregarles los pasos a seguir, pero siempre de la mano de la evidencia, en este caso de la Organización Mundial de la Salud. Estar en la fase 4 de un BP, por favor síganme en el texto, hay palabras que no puedo decir para que no me quiten este video, explica el infectólogo y pediatra Miguel O'Ryan, significa que el patógeno se está diseminando de una manera difícil de contener. Y eso es lo más complicado de esta etapa, muchachos. En la fase 3 también tenemos que las personas que sean C, entienden la palabra, no las podemos trazar, vale decir, el caso 1 está emparentado con el 2 con el 3 con el 4 quizás con el 1, el 5 con el 2,
pero lo entendemos. En la fase 3 ya no podemos trazar eso y te aparece un caso ahí que tú dices, este caso es aislado, pero no es que es aislado, sino que la causa tú no la pudiste ver antes. Y por lo tanto empieza a pasar esto de que te pueden ser personas que son random y que uno dice, claro, cualquier persona y ya en este momento cualquiera de nosotros lo puede tener, sí, lo puedes tener asintomático y por lo tanto es un peligro. Esa es la fase 3. Y la fase 4, que es en la que estamos ahora, al menos aquí en Chile, que entiendo es los que tenemos más casos en Latinoamérica, ese número puede cambiar obviamente porque esto se está actualizando minuto a minuto, ocurre en la fase 4 de que ya el C es de alguna manera, ¿cuál es la palabra? Cuando algo viene y no puedes hacer mucho. Bueno, se me fue la palabra en específico, pero es cuando algo ya viene y va a ser sí o sí, ¿no? Inminente, esa es la palabra que estaba buscando. O sea, el C es inminente. Eventualmente todos deberíamos, o la gran parte, una gran mayoría, debería terminar con esto en alguna situación, en algún momento, pero la idea es que no sean todos al mismo tiempo, para que el sistema de salud no se colapse y podamos seguir funcionando de forma medianamente normal, ¿no? Y que las personas que sí se complican, que son el 5%, se pueden atender, ¿no? Hay un 5% que se complica mucho, hay un 80% que lo pasa como que fuese una neumonía o un resfrío, y hay un 15% que se complica medianamente, ¿vale? Y entonces la atención tiene que ir ahí. Continuamos con este contexto. Dice, estar en la fase 4 de un BP, explica el infectólogo, significa que el patógeno se está diseminando de una manera difícil de contener. Sí, y aquí la cita textual de este señor. Dice, esto se determina porque ya no existe la trazabilidad de los casos. Exacto, lo que estamos comentando. O sea, es muy complicado saber quién sé a quién o a cuántas personas eventualmente pudo haber infectado un enfermo de, ustedes saben, CB. Recalca el investigador del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, que sabemos que es de un tremendo nivel. O sea, las fuentes que estamos trayendo en este momento, la mayoría son de la Universidad de Chile, la mayoría son de la Universidad Católica, porque tienen una respuesta que es súper eficiente, ¿no? Y tienen un nivel muy alto. Erika Retamal, directora de Salud Pública de la Universidad de Talca esta vez, menciona que las fases 3 y 4 se parecen porque en ambas se pierde la trazabilidad de los casos. Ya lo comentábamos, ¿no? Lo que las diferencia, destaca, es el nivel de circulación del V. En la etapa 4, el aumento de casos ocurre en todo el territorio nacional. Ojo con eso. Las infecciones dejan de estar localizadas en ciertas zonas solamente. O sea que antes, por ejemplo, y aquí me imagino que no es casualidad que ella hable desde la Universidad de Talca, al comienzo hablábamos de Talca, ¿cierto? Y en los primeros casos, después llega Santiago, pero el ojo estaba puesto en Talca. Hoy en día, 17 de marzo, 11:20 am, a cualquier hora que tú estés viendo esto, no tiene ningún sentido ponerle el ojo más específico a Talca, porque esto ya se pierde, ya se deja de trazar y tiene preponderancia en todo el territorio nacional. Desconozco si en algunas regiones tienen 0 casos. Si es que es así, todos los esfuerzos tienen que estar puestos en que se mantenga en 0. O sea, la idea es no tener el primero nunca. Eventualmente sí lo van a tener igual, o sea, es algo que es inminente, como hemos explicado, pero la idea es mantenerlo en 0 la mayor cantidad de tiempo posible para, nuevamente, no saturar los sistemas de salud. Curvas epidemiológicas, y aquí pon mucha atención. Los casos confirmados de CB en el país, reveló al mediodía el ministro de Salud Jaime Mañalich, aumentaron de 75 a 155 en un solo día. En la tarde se confirmó que eran 156. Nosotros ayer alcanzamos a actualizar esa cifra, los medios tenían el 155, nosotros ya estábamos con el 156, porque como te digo, esto se actualiza minuto a minuto y quizás cuando este video esté arriba ya haya un caso más, 2 casos más, porque esto es así. La curva epidemiológica tiende a ir de esta manera, ¿no? O sea, tiende a ir en ascenso exponencial. La idea es, como se ha dicho mucho en Twitter, aplanar la curva. O sea que esto trate de ser lo más plano posible para antes del invierno. Tenemos que aprovechar esa ventanita que se está cerrando poco a poco, que es el ingreso de Latinoamérica al invierno, y tratar de que no se nos complique en ese escenario donde la gente se encierra y donde ya todo es mucho más complicado. La cita es: estimamos que esta curva de crecimiento y decaimiento va a durar no menos de 8 semanas y no más de 12 semanas. Vamos a subir aquí arribita, aquí está.
Según lo señalaron los expertos ayer, bueno, aquí se refieren al día domingo, esto sería, claro, ya ayer fue lunes, pero se refiere al día domingo. Agregó que la situación epidemiológica de los pacientes infectados es que la mayoría guarda reposo en casa. Esto es una noticia que igual te puede tranquilizar un poco. Guardan reposo en casa y están saliendo de la enfermedad o con sintomatología leve, salvo dos casos que están en situación grave en dos clínicas del sector oriente. Una entiendo que es la clínica Las Condes y la otra desconozco cuál es, pero son, bueno, es un hombre de 44 años y una mujer de 22 quienes están conectados a ventilación mecánica. Sin duda ya ellos están en un caso súper complicado. No queda más que mandarles un abrazo muy grande a su familia. Espero que lo estén, bueno, es una situación súper desafiante. Lamentablemente son parte de ese porcentaje que se complica, es parte de la estadística. Esperemos que se recuperen y que salgan de eso, ¿no? Que es sumamente complicado. Enfatizó el ministro de Salud. Dice entonces, en entrevista con Tele13 este lunes, el ministro Mañalich informó que de los 156 casos, 5 se encuentran hospitalizados, 3 de ellos con ventilación mecánica. Como te digo, ese es el porcentaje que tiende a agravarse, es parte de la estadística, pero claro, son personas y obviamente con los casos humanos uno poco quiere enterarse de los números si esto efectivamente tiene que ver con el porcentaje de gente que se enferma o no. Uno quiere que su familiar esté bien y esperemos que así sea, que se recupere lo antes posible. La cita es de O'Ryan, la que sigue. Nos cuenta, lo que tenemos ahora es un ascenso brusco de casos, lo que es una emergencia. Eso significa que debemos entender que es el momento de tratar de quedarnos en casa. Atención muchachos, y esto es válido también para el resto de países que quizás no están en la fase 4 todavía, pero que esto lo deben comenzar a hacer desde ya, muchachos. Mantenerse en casa. Si no es necesario salir, si no es 100% necesario estar en el metro, estar en los buses, estar en la calle, no lo hagan. No es momento de salir, no es momento de ir de fiesta, no son vacaciones, estamos en un estado de alerta en este momento. Hay que ser responsables, no solamente con nosotros mismos, sino con los demás. Si tú eres una persona joven, si no tienes un trasplante reciente, si no estás inmunodeprimido, lo más probable es que tú seas parte del 80% que tiene síntomas leves y que lo va a zafar. ¿Cuál es el problema? Cuando tú le pasas esto a una persona que sí puede sufrir de esos problemas. Por lo tanto, el consejo es a cuidarte a ti, pero más cuidar a los demás. No te expongas, no es momento de hacer fiestas, no es momento de salir. Seguimos leyendo. Toda la población debe entenderlo, desde los jefes hasta los trabajadores. Los teletrabajos, importante ahora, Chile en específico no es un país que esté muy preparado para el teletrabajo, no es algo que se acostumbre, hay trabajos que simplemente no se pueden hacer a distancia. Si tú eres un obrero de la construcción, por ejemplo, bueno, tienes que estar ahí en la construcción, no lo puedes hacer desde tu computador, se entiende. Pero si tu trabajo se puede hacer a distancia, si tu trabajo sí lo puedes hacer en un computador del cual tienes disposición en tu domicilio y no tienes necesidad de salir, hay que dar las facilidades, muchachos. No es momento para jugar con esto, hay que tomárselo en serio. Uno espera ver la ciudad con poca gente. Mira, yo antes de salir aquí en este video, miré por la ventana, hay muy poca gente y eso me da cierta tranquilidad. Hay poca gente, al menos aquí en San Joaquín. Desconozco cómo será en tu comuna, desconozco cómo será donde tú estás viviendo. Coméntalo aquí abajo en los comentarios si es que estás viendo poca gente, si ves mucha gente igual, ojalá que no sea el caso, pero eso es bueno, ver poca gente en la ciudad, no es momento para salir. Si vas a un lugar y ves que está lleno de gente, no entres, reflexiona O'Ryan. Buen dato, buen consejo. Medidas gubernamentales. El presidente Piñera confirmó que el gobierno decidió cerrar las fronteras aéreas, terrestres y marítimas de todo el país para el tránsito de personas extranjeras. Esta medida regirá a partir de mañana. Los chilenos y los residentes extranjeros en Chile que provengan de lugares, vamos a subir, de alto riesgo podrán ingresar a nuestro país, sometiéndose a los procedimientos de la aduana sanitaria y a una cuarentena obligatoria de 14 días. Esto, muchachos, como ya lo explicamos ayer, ya no es por la buena onda, ya no es por la buena voluntad, es obligatorio. Si alguien es sorprendido no respetando la cuarentena, se expone a multas, que son súper altas, van de los 2,5 millones de pesos, y a cárcel. Hay una persona en específico que estando con cuarentena igualmente tomó un bus, creo que se dio un paseo por la ciudad. Esa persona es un criminal, es un irresponsable tremendo y eso no se puede hacer. Si ustedes tienen cuarentena obligatoria, no pueden salir de su casa y dentro de la casa tienen que estar en piezas, en habitaciones separadas
del resto de la familia. No vale de nada que ustedes estén haciendo una cuarentena obligatoria, estén conversando con su mamá, con su papá y después la mamá y el papá salen a la calle. No valen de nada, o sea, no tiene ningún sentido. La idea de la cuarentena es que sea real, que uno esté realmente aislado durante 2 semanas. Seguimos leyendo. Además aseguró que la medida no afectará a los transportistas, por lo que el abastecimiento del país está garantizado. Claro, la idea es tampoco entrar en esta situación de pánico cuando las cosas empiezan a escasear, y lo que tenemos hoy en día es que las cosas están escaseando porque la gente se asusta y va al supermercado y compra 3 veces lo que necesita. A no hacer eso tampoco. También confirmó que fue puesto en marcha un instructivo presidencial que aplica para los funcionarios públicos mayores de 70 años o que pertenezcan a un grupo de riesgo, que podrán trabajar desde su casa, cuando las circunstancias lo exijan, por supuesto. Además, los jefes de servicio podrán flexibilizar los horarios y fomentar el teletrabajo, lo que ya estábamos explicando. Se realizarán solamente las ceremonias, eventos o actos públicos que sean necesarios y con una participación máxima de 50 personas, o sea, para todo lo público, máximo 50 personas. Se restringen los viajes al extranjero de los funcionarios públicos a aquellos que sean absolutamente imprescindibles. Entonces, políticos, personas que estén en cargos públicos, solamente lo imprescindible. Si tenían un viaje pactado, bueno, se cancela. Si es que no era necesario, se cancela y punto. Si es que es 100% imprescindible y es algo que no se puede volver a repetir, ok, se hace una excepción. Pero si es que se puede hacer después, si se puede suspender o si se puede no hacer nunca, entonces simplemente no se hace. Es así, estamos en un estado de alerta. En cuanto a los eventos masivos de la población general, atención, toda la gente que no tiene cargos públicos, que no son políticos, es nuestra situación, se mantiene la medida de restricción a un máximo de 200 personas. Yo considero que eso ya es mucho. O sea, si tú tienes un cumpleaños, si tú tienes un matrimonio, bueno, hay que suspenderlo. No hay otra manera. 200 personas es mucha gente. 200 personas que eventualmente se pueden tú conoces la palabra. Entonces, yo pienso que esto es demasiado. La invitación es a tomar una medida que tenga más que ver con nosotros. Cuídense ustedes primero, no esperen a que les den la orden desde arriba. Muchachos, oye, no hay que juntarse con mucha gente. No, si es evidente, ¿cierto? O sea, nosotros podemos tomar acción antes de que nos digan. Esa es la invitación. Es indispensable la colaboración y responsabilidad de todos los ciudadanos, la que debe manifestarse en el cumplimiento de las normas de cuidado personal, de las que dicta la autoridad sanitaria, y de evitar todo viaje o desplazamiento que no sea estrictamente necesario, prefiriendo la permanencia en el hogar. Sí, sin duda. Y aquí, ¿qué es lo importante? La idea es que tomemos estas medidas ahora ya, que lo hagamos más antes que después. Cualquier medida que uno realiza antes de algo que es más epidémico suele verse como exagerada, pero cualquier medida que se hace después suele verse como insuficiente. ¿Es mejor quedar de exagerado? ¿Es mejor quedar como que le está poniendo color? Sí. No tenemos que cometer el error. Nosotros tenemos la ventaja en Latinoamérica de que vimos esto ya. O sea, está pasando en Asia, después se pasó a Europa, después se pasó a Estados Unidos y después recién pasa a Latinoamérica. Por lo tanto, nosotros tenemos esta ventaja de que podemos ver al pasado. Podemos ver cómo se comportó esto anteriormente. ¿Qué países actuaron tarde? Lamentablemente España, ¿cierto? Tenemos amigos de España aquí en el canal, pero lamentablemente actuaron tarde y ahora vemos cuál es la situación allá, que es una cuarentena total. La gente está en su casa 24/7, no pueden salir, están pasando multa a la gente que vaya por la calle, están siendo súper estrictos porque el tema se les salió de las manos, se fue de control. ¿Cuál es el otro país que tomó medidas tarde? Italia. Tratemos de no caer en esa situación. Estamos a tiempo. Estamos a tiempo, amigos de Latinoamérica. Estamos a tiempo de actuar. No perdamos esta oportunidad. Seamos responsables. Cuídate tú y sobre todo cuida a las personas con las que vives. Sobre todo adultos mayores y en específico personas de 80 años o más. Te mando un abrazo grande y seguiremos actualizando. Que estén muy bien.